Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de ¿qué? De fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Yo quiero que hoy usted diga: el manto ha caído. Amén. Y cuando el manto ha caído es porque Dios quiere depositar algo nuevo en nosotros. Amén. Era necesario que el manto de Elías cayera para que Eliseo lo tomara. Amén. Dice que el manto había caído y Eliseo lo tomó. Amén. El manto espiritual representa la unción del Espíritu Santo, un propósito que Dios nos da, nos pone sobre nosotros, y no es solamente una prenda. Nosotros tenemos unas vestiduras espirituales. ¿Quién es el primero que quiere ensuciar esas vestiduras? El enemigo. Pero también nosotros mismos ensuciamos esas vestiduras. ¿Cómo yo puedo ensuciar esas vestiduras? Muchas veces esas vestiduras se pueden ensuciar con el desánimo. Esas vestiduras yo las puedo ensuciar por el afán. Esas vestiduras yo las puedo ensuciar por estar persiguiendo lo que no debo estar persiguiendo, por estar quizás mirando lo que no debo estar mirando, porque quizás estoy oyendo lo que no debo estar oyendo. Así ensuciamos nosotros mismos, pero le echamos la culpa ¿a quién? Diga, al diablo, ¿cierto? Todo eso es el diablo, pero usted y yo, diga, tóquese ahí, diga: yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Usted, como soldado del Señor, tiene una responsabilidad delante de su capitán, que es el Señor. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestros propios actos, y aunque muchas veces el enemigo quiera venir y atacarnos, nosotros somos los que le damos el permiso al diablo de que haga con nosotros como quiera. Pero si nosotros tomamos lo que dice la palabra en Gálatas 5:22, que habla de los frutos del Espíritu Santo, y si tomamos uno de ellos, que es el dominio propio, que es la templanza, nosotros vamos a tener el carácter de Cristo para poder detener lo que el enemigo quiera venir y tomar de nosotros. Eliseo deseó una doble porción del Espíritu Santo, y Dios está buscando ese tipo de gente que anhele. El profeta Elías dijo: cosa difícil has pedido, pero no es cosa difícil, pero no quiso decir imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Si un hombre común y corriente, ordinario, como lo fue Eliseo, dice la Biblia que cuando el llamamiento de Eliseo iba pasando Elías, y simplemente Elías le dijo: sígueme. Pero Eliseo no se puso a titubear si sí o si no lo sigo, ¿será que sí? ¿Será que le hago caso a este hombre? No, él llevó todo lo que tenía. Simplemente dijo: déjeme ir a despedir de mi mamá, déjeme ir a despedir de mi papá. Pero con eso, él cogió la lluvia
y la repartió al pueblo. Y simplemente siguió a Elías. Entonces, mi hermano, usted y yo no nos ha hecho el llamado un profeta cualquiera. A nosotros nos llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ha hecho un mando y Él ha depositado, dice la Biblia, que Él nos ungió a nosotros más que a nuestros compañeros con un óleo de alegría. Entonces, si yo estoy ungido, dice la Biblia, que el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre usted, ¿no? Que se diga, está sobre mí. Eliseo no pedía fama, Eliseo no pidió riquezas, Eliseo no pidió cosas terrenales. Eliseo pidió una medida apretada, robusta de la presencia del Espíritu de Dios. Eliseo estaba enfocado, dijo, no, yo he visto que este hombre ha sido un hombre de Dios. Él vio a Elías hacer milagros y simplemente dijo, yo quiero de eso a la doble. Yo quiero de eso una doble porción. Yo quiero ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Él no se puso a decir, bueno, ahorita se va a morir ese hombre. Me está dando la noticia de que simplemente él va a ser quitado. Él no se puso a decir, no, y ahorita yo qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, con qué profeta voy a andar. No, él sabía que el que lo había llamado había sido Dios, pero había usado a ese hombre para poder él ver la gloria del Señor. Yo te hago una pregunta, ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? Dios. Y si Dios te llama, Dios te sustenta. Y no te sustenta con cualquier cosa, porque Dios nos sustenta con lo mejor de lo que Él tiene. Pero muchas veces estamos pidiendo mal y no recibimos. Este hombre no se puso a mirar, bueno, Señor, yo oro para que Elías no se vaya, para que no me deje solo. Señor, yo te pido que por favor, ya que Elías se va, yo no voy a tener trabajo, por favor, deme un trabajo. Señor, ya que Elías se va, Dios, y yo no sé qué voy a hacer. Yo te pido una casa, te pido, Señor, que me consigas unas cosas. Señor, yo te pido, no. Él simplemente dijo, yo necesito que mi legado de aquí para adelante, yo necesito hacerlo bien. Y para todo lo que usted necesita hacer, mi hermano, mi hermana, para todo lo que usted necesite emprender de aquí en adelante, usted necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted necesita que el mando de Dios caiga sobre su vida, que el mando de Dios esté sobre usted, que usted le diga, Señor, para todo lo que yo elabore, yo no necesito solamente una cosa a medias. Yo no necesito una cosa ahí como por poner. No hay cosa más horrible que un trabajo mal hecho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le molesta? ¿O que haga las cosas a medias? ¿O que usted diga, bueno, por favor, me pueden hacer esto y le terminen así con lo que usted no pidió que le hiciera? Cuando usted hace las cosas como para el Señor, todo lo vamos a hacer bien. Amén. Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios, ¿cómo es buena, es agradable y es perfecta. Dios honra los corazones que anhelan su presencia más que cualquier otra cosa. Mi hermano, a veces nosotros estamos más en los anhelos del mundo que en los anhelos de Dios. A veces estamos llevando un yugo que no es ligero, sino pesado. Dice la palabra, Jesús dijo, mi yugo, ¿cómo es? Ligero. Y liviana es mi carga. Y lo cantamos acá. Tu yugo es fácil, ligera su carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Pero a veces nosotros andamos como cuando Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados, trabajados y cargados. Muchas veces se vuelve otra vez a relucir el ministerio del caído. Decía mi amigo el pastor el que les decía, es que ahorita hay más ministerio, hay más victoria en el ministerio del caído que del levantado. Y si usted es un hombre y una mujer que busca las cosas de Dios, que anhela la presencia de Dios, diga, lo demás me va a llegar. Dígaselo ahí, diga, lo demás me va a llegar. Amén. Porque cuando de nada, dice la Biblia,
¿Me están entendiendo? Aún nuestras emociones son banales. Porque usted en el cielo, cuando esté con el Señor, allá usted no va a estar llorando porque si tiene o no tiene. Usted no va a estar llorando porque si le dolió o no le dolió. Dice la Biblia que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Pero mientras estemos aquí, nuestro corazón es engañoso y nos hace más meditar en las cosas de aquí y pedir más en lo de acá que pedir en la porción del Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Dígaselo ahí, bienaventurados soy si tengo hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué estás pidiéndole hoy a Dios? Este hombre tuvo una petición. Hubo alguien que le dijo, ¿qué pides que te haga, Eliseo? ¿Qué pides para hoy? Y la misma pregunta es hoy para nosotros. Pero es una pregunta, yo te digo algo, Dios se toma muy en serio tus oraciones. Muchas veces somos nosotros los que no nos tomamos en serio las oraciones que le hacemos a Dios. A veces nosotros pensamos, dice la Biblia, que de toda palabra proferida de nuestra boca nosotros vamos a tener que dar cuentas. ¿Cuánto más cuando por alegría tú abres tu boca y le dices algo a Dios? Dios, los detalles más pequeños, las oraciones más insignificantes, Él no las ve como pequeñas o grandes, Él simplemente las toma. Pero tenemos que tomarnos en serio lo que le pedimos a Dios y creerle lo que le pedimos. Porque la Biblia dice que si alguno se va a acercar a Dios, lo haga confiadamente ante el trono de la gracia, creyendo que Él es galardonador, o sea, que Él da a los que le buscan. Y si tú le buscas, vas a encontrar, amén. Si tú vas en la presencia de Dios, vas a encontrar una respuesta. Pero que esa respuesta no sea lo que el mundo te ofrece. El enemigo es experto en ofrecernos lo que no tenemos. El enemigo es experto en acomodarnos las cosas. Entienda que hay un enemigo que tenemos y ese se llama el adversario, el diablo. El enemigo siempre va a mirar y va a buscar la manera de dañarte el caminado. Él va a ofrecerte cosas que tú vas a pensar que van a venir de Dios. Pero a veces es Dios mismo permitiendo cómo realmente nosotros vamos y pedimos por la voluntad de Él. Amén. El manto cayó, pero había que levantarlo. Yo quiero que hoy entienda que aunque el manto ha caído, Dios nos está pidiendo que lo levantemos. El manto no le cayó en las manos a Eliseo. El manto no vino otro y se lo agarró y le dijo Eliseíto, mira que está el manto. No, Eliseo tuvo que agacharse y tomar ese manto. La Biblia habla de que solamente quienes arrebatan el reino de los cielos: los violentos y los valientes. Amén. Dice el versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron uno y a otro. Amén. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, él estaba angustiado. Él pensó que de pronto lo que el profeta Elías le había dicho que iba a ser arrebatado, y dijo, no, eso yo creo que es que por ahí le va a dar un patatús y ya, y se murió. Pero él no se esperaba que iba a venir algo sobrenatural de Dios, que sus ojos iban a ser testigos de que iba a venir un torbellino donde iba a arrebatar al profeta Elías. Pero su legado, su manto, su llamado había caído y otro tenía que heredarlo. Así hoy Dios está buscando, el manto está disponible, pero Dios busca a quienes están dispuestos a levantarlo con fe.
manto con compromiso. No basta solamente admirar a otros, porque muchas veces hoy en día hay mucho admirador de la presencia de Dios. Hoy en día hay mucho espectador de la presencia de Dios. Hay gente que dice, uy, ese hombre, esa mujer, mire ese ministerio, mire esa cosa. Pero queremos tener lo que otros tienen sin sacrificio. Amén. Queremos tener lo que otros tienen sin responsabilidad. Queremos tener lo que otros tienen sin compromiso. Queremos tener lo que otros tienen sin pagar el precio. Y todos tenemos que pasar pruebas para poder ser llamados delante de Dios y poder cumplir ese mandato. Eliseo sabía que aunque él tomaba ese manto, él sabía que algo de grande de Dios también venía para su vida. Él estaba pidiendo que de parte de Dios. ¿Qué pidió Eliseo? La doble porción de su espíritu. Cuando usted pide algo para Dios, ¿usted cree que Dios da eso por una responsabilidad? Amén. ¿Usted cree que lo que Dios deposita en sus manos, simplemente Dios lo dio y dice, haga lo que quiera? O simplemente lo que usted administra en su buena voluntad, en la buena voluntad de Dios. Dios no nos permite ser buenos administradores. Dice la palabra de Dios que nosotros somos simplemente administradores de la gracia de Dios, de lo que Dios nos suple cada día. Pero con esa misma gracia viene una responsabilidad. Dios dice, yo te doy, pero también demando de ti. También espero de ti una responsabilidad. También espero de ti que tú te respondas, que te guardes para mí. ¿Cómo puedes cuidar ese manto, mi hermano? Hoy mucha gente le habla de santidad y es aburrido. Es el tema menos predicado en la iglesia. ¿Sabía usted? Son las prédicas que menos se dan. Porque a la gente no le gusta que le hablen de guardarse, de consagrarse. A la gente le gusta que le hablen de bendiciones, de que van a tener, de que van a hacer. Pero para usted obtener, tenemos un Dios y un hijo de Dios que dice que Él es santo. Lo cantábamos ahorita. Aquel es 3 veces santo. Aquel tiene. No, pero Él no es de antaño. Él no es un Dios lejano que lo vemos allá como quizás allá que no se puede tocar. Él es santo. Pero la Biblia nos dice, sé santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Para Dios el tema de la santidad y de la consagración es tan importante como el bendecirte. Amén. El tema de guardarte para Dios es tan importante como que Dios te quiere bendecir. Para Dios es tan importante la santidad como que Dios quiere suplirte cada día con muchas cosas. Pero es como cuando le decimos a un hijo, pórtese bien, haga esto, haga aquello, pero ese hijo no hace lo que usted le pide. Cuando ese hijo no le hace caso a usted y le irrita, le saca la piedra, no le da ganas a usted de darle nada porque usted simplemente está enojado, porque usted ve que ese hijo no cumple con esas pequeñas responsabilidades que usted le ha pedido, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestro Dios? Y a este punto no quiero que usted de pronto diga, ay, no, qué pereza. No, quiero que usted piense en que lo que nos ha pedido Dios no es mucho, ¿sabe? Porque dice la palabra en el libro de Levítico que Él no nos ha dejado escondido el tesoro de su palabra, cosa de que nadie tenga excusa y decir, es que yo no entendí, yo no supe. No, mi hermano, la palabra es clara. Amén. La palabra es clara. Ella simplemente habla de cómo Dios quiere que usted y yo actuemos. Si usted le falta perdonar, pues ¿qué quiere Dios que usted haga? Que perdone, ¿cierto? Si usted está con rencor en su corazón, Dios quiere que usted saque ese rencor porque usted es el que se enferma, usted es el que está lidiando con ese problema. Pero no podemos recibir un manto nuevo con una vestimenta vieja. No podemos recibir lo nuevo de Dios queriendo vivir a nuestra manera. La prueba es necesaria. A veces cuando pasamos la prueba es porque Dios está haciendo algo en nosotros y arrancando eso que a nosotros no nos gusta, arrancando eso que
es necesario para poder pasar. Diga, todos tenemos que pasar el Jordán. El Jordán todo el mundo lo tiene que pasar. Búsquenos o no nos busquen, todos tenemos que pasar ese bendito río. Todos tenemos que pasar ese lugar y pasarlo de tal manera que podamos entender que Dios nos abrirá los ojos. El Jordán que representa todos los problemas que usted tenga. El Jordán representa el desierto que usted esté pasando. El Jordán representa las dificultades de la vida. Pero aunque tengamos dificultades, Dios nos muestra a través de la palabra de Dios que todos los hombres de Dios, aunque tuvieron que atravesar un Jordán, no murieron en el Jordán, sino que lo atravesaron y pudieron ver un nuevo comienzo. Lo mismo nos dice Dios a nosotros. Golpea las aguas de tal manera, mi hermano, que las aguas se abren. Dice que Eliseo golpeó con ese manto las aguas y las aguas se abrieron de un lado a otro. Entonces, cuando nosotros golpeamos delante de la presencia de Dios y venimos a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Usted es insistente en buscar la presencia de Dios, Dios hará cosas nuevas, amén. Dios nos levantará y hará cosas nuevas. ¿Qué cosas quiere el Señor que nosotros hagamos? Que cuidemos nuestra vestimenta. El libro de Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros un manto que representa la unción del Espíritu Santo. Así como Eliseo recibió ese manto de Elías, nosotros recibimos de Dios cada día ese manto. Y si lo cuidamos, ¿cómo representas tú ese manto delante de otros? Muchas veces, si nosotros tenemos buen testimonio, es un buen nombre para que otros. Decía una vez un hombre que le escuchaba y decía, si usted hace algo malo, muchas veces nosotros pensamos que nosotros vamos a pagar lo malo que hagamos. Pero cuando no lo pagamos nosotros, lo pagan nuestras generaciones. Lo pagan los hijos, lo pagan los nietos. Entonces él hablaba de eso, hablando hacia el matrimonio. Él decía, mucha gente hoy en día quiere vivir así. Y muchos papás apoyan eso. Pero lo que no saben es que las generaciones para allá son generaciones que van a vivir con una maldición de fornicación, una maldición de adulterio. Pero cuando usted incita a un hijo a vivir bien, a casarse, decía él, a tener una vida que realmente honre a Dios, es una familia que va a ser bendecida. Uno podría decir, ay no, pero esa gastadera en un matrimonio. No, mi hermano, es que no es la ceremonia, es el acto profético que se declara delante de la parte espiritual. Es lo que Dios coloca. Muchas veces nosotros manchamos. Él decía, este hombre hablaba y decía, si nosotros supiéramos la cantidad de demonios que se desatan por causa de la fornicación, por causa del adulterio. Digo, cuando usted se acuesta con alguien, usted se está acostando con todo el pasado de ese alguien. Amén. Cuando usted se está acostando con esa persona, usted no se está acostando simplemente, ay, tan bonito, ay, tan bonita. No, usted se está acostando con todo ese pasado de esa persona. Y si usted se pone y es más sabio y más sabia y investiga un poquito más de la vida de esa persona, de su familia, usted se va a dar cuenta que usted está cargando con una cantidad de cosas. Lo digo, yo muchas veces lo digo, hermano, porque aún uno conociendo de Dios, uno ha tenido que, estando en este camino, ya llevando cosas, uno ha tenido que romper cosas. ¿Sí o no? Uno ha tenido que decirle, Señor, mira, yo no sabía eso, pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús que se rompe esto, que eso no lo voy a cargar yo, que aunque mi familia haya hecho eso, aunque mi familia tenga esto, yo no voy a cargar esto. Porque yo quiero una nueva historia. ¿Cuánto más, mi hermano? Si usted es de los que cree en que reza y peca, empata. Hay mucha gente que vive así. Dice, no, yo creo en Dios, yo voy a hacer las cosas que Dios me dice, pero también tengo una doble moral. Para ciertas cosas actúo a mi manera. Eliseo entendió que ya no podía vivir como se le diera la gana, sino tenía una
hermano. Yo no puedo tener mezclas. Yo tengo que ser una persona que tengo que cuidar lo que Dios me da para ir a donde Dios me quiere llevar. Un propósito, un destino no se puede desatar en un siervo de Dios cuando no hay un rompimiento. Mi mamá hablaba acá en una prédica y decía el rompimiento, pero un rompimiento tiene que haber una consagración. Porque Dios puede romper cosas, pero si nosotros vamos otra vez y cosemos ese remiendo y decimos no se rompió, pero yo lo quiero volver a coser. Porque yo no quiero que se rompa. A mí me ha pasado. Dios me ha roto cosas y yo no. Soy experta en coser. ¿Cómo me lo va a romper? Yo le voy a buscar la manera de poder juntar este pedazo porque no me gusta. Y usted me dirá, uy, no, pero nos pasa. Amén. Nos pasa mucho al ser humano. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra terquedad. Cuido mi manto teniendo una comunión. El que no tiene una comunión, la comunicación es importante en todo el mundo, en todas las áreas de nuestra vida. Es importante comunicarnos. Un mensaje mal dado es algo que va a llegar mal a otro lado. Es como el teléfono roto. A usted le dicen algo, hermano, fulanita de tal iba con vestido amarillo, iba para tal lado. Imagínese. Me contaron que iba con un vestido de pepas y que tras derecho iba como con otra y eso iba como quién sabe para dónde. Otro poquito, otro tercero, recibe el mensaje, ya le aumenta más. Pero cuando usted tiene una buena comunicación, usted no va a tener interferencias. Ayer había interferencia de la luz en Jacopí, mucha gente sin luz, la luz tirititeando, pero cuando realmente no hay interferencias va a ser claro lo que Dios va a decir en tu vida y tú vas a poder caminar con esa claridad. Dios quiere que tú tengas claridad. No hay nada más bonito que usted andar sin tapujos en la vida. Amén. Que lo que fue, le gustó o no le gustó, ande libre. La Biblia habla, despójese de ese peso del pecado, porque el que anda ligero, mire mi hermano, Dios nos compara a nosotros. Pablo decía, nosotros debemos ser como los atletas. Los atletas se preparan, pero usted un atleta nunca lo va a ver corriendo con un saco. Usted un atleta en un olímpico nunca lo va a ver con una sudadera, no mi hermano. Usted lo va a ver que su ropa es prácticamente como si no tuviera ropa. Pegada y sale. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos aerodinámicos, gente flexible en las manos de Él, gente dominada por Él, gente que Dios haga como de tal manera que nosotros nos moldeemos a lo que Dios quiere. Que nosotros no andemos con cargas que no son nuestras. Cuando el enemigo quiera traerte carga o tú te quieras echar esas cargas, siempre pídele al Espíritu Santo de Dios. Dígale, Señor, esto es una carga que viene de ti. Esto es algo que realmente no debo tomar. Pero cuando usted anda en comunicación con Dios, Dios le va a dar claridad a usted cada asunto de su vida. Amén. Dice la Biblia, ora sin cesar. Es algo que debemos orar. Cuide su manto siendo agradecido. La gente que no es agradecida es malagradecida. Entonces, en todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor. Agradezca más. Hágale la puerta más a Dios agradeciendo. Eso va a traer un óleo de alegría a su vida. Pero cuando usted es una persona que se la pasa, ay no, yo que le pedí tal cosa y me llegó tal cosa. Uy, esta comida tan fea. ¿Y qué tal? Hermano, dele gracias a Dios. Yo por muchos años en mi vida no podía comer. Y era un sufrimiento porque a mí me encanta comer. Pero por causa de que no podía comer de esa enfermedad, uno sufre. Porque uno anhela. Y cuando usted está en un hospital, usted sí que más anhela. Usted dice, Señor, perdóname cuántas veces yo he dicho que eso es feo, que eso no sabe a rico. Porque mi hermano, cuando usted tiene hambre de verdad, hasta un pan seco le sabe bueno. Pero muchas veces nosotros somos malagradecidos. Eso para ir suavecito. Pero ¿cuántas
Miraba un video en internet, decía, el que está solo quiere estar acompañado, y el que está acompañado quiere estar solo. El que tiene casa dice, uy, yo no quisiera estar en esta casa, quisiera como pagar arriendo para que no me pidan nada de que tengo que arreglar. El que paga arriendo, ay, ¿cuándo yo podré tener una casa? El que anda pata, ¿cuándo yo tendré moto? ¿Cuándo tendré carro? Y el que tiene carro y moto, uy, yo quisiera como andar a pata para no pagar impuestos a esta moto y a este carro. Así es la vida, y así es el ser humano. Con nada estamos conformes, pero démosle gracias a Dios. Acá estamos asados. Uy, este calor tan berraco, es que cuando tengamos aire, uy, ese frío tan berraco que ya no me lo aguanto, yo no quiero ir a esa iglesia porque eso hace mucho frío. Pero mi hermano, Dios es bueno. Una de las puertas que tuvo Eliseo para ver su ministerio es que él fue agradecido en lo que dio, en lo que Elías depositó en él. Él fue agradecido en saber que él tenía un legado y guardarse para Dios. Cuando usted entiende que lo que usted carga no es cualquier cosa, le digo eso de parte de Dios, lo que usted carga y al que usted carga no es cualquier cosa, es algo poderoso. Por eso así mismo el diablo le ataca, por eso así mismo sus emociones se alborotan, por eso así mismo su estado de ánimo se alborota, por eso así mismo su día, cuando no está tan bueno, se alborota, porque el enemigo va a buscar de una u otra forma cómo aburrirle para sacarlo. Lo que yo le invito a usted, haga lo que Dios le diga que haga. No se detenga porque si tengo o no tengo la provisión, usted marche en Dios en fe y Dios hará. Pero si nosotros esperamos tener para poder hacer, estamos fallando. Hay gente que Dios la va a llevar a otros lugares. Hay gente que Dios les va a decir, vaya, haga esto y devuélvase. Y usted va a decir, uy, no, pero yo no tengo ni para llegar a la palma, hermano. Dios le va a dar. Usted muévase, aliste una maleta, cuadre sus cosas que Dios hace el resto. Amén. Pero cuando usted marcha, haga lo que Dios le pide, porque su boca Él la llenará y sus pies serán útiles para hacer lo que Dios dice que haga. Si usted está pidiendo a Dios algo, insista, persista, golpee hasta que las aguas de ese portal se abran. No deje de clamar, no deje de creer, no deje de usted decirle a Dios, Señor, úngeme, lléname, satúrame. Cuando usted clama por la presencia de Dios, los males se van. Decía, los males, ¿cómo era la canción? El fuego cae, los males salen. El cristiano alaba al Señor, porque es verdad. ¿Qué es el fuego de Dios? La presencia del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no estamos cerca de la presencia del Espíritu Santo, antes los males caen, ¿cierto? Y más males, pero cuando usted alaba al Señor, busca la presencia de Dios, está pendiente. Mire, una de las órdenes de Dios era que el altar de Dios no podía dejar de tener fuego. Los sacerdotes no podían dejar de caer fuego en el altar. Entonces, ahí se está acabando la leña, corra donde el hermano me a traer leña. Corra para donde fulano, corra para donde tal lado. Hermano Ricardo, si sea en esa moto, vuele, pero tráigase unos palos porque aquí no se puede apagar eso. Era una orden, porque las lámparas no podían faltar de aceite. El tabernáculo no podía estar oscuro. Eso era, mejor dicho, hermano, se murieron todos donde pasara eso. Pero cuando hay fuego en el altar, ¿usted cree que esa gente no se cansaba? Le hago la pregunta, ¿usted se imagina toda hora y que yo no tenía que ir a buscar la leña? Aquí no pasa la vuelta. O que decían, ay, yo me voy a comprar unos mil de carbón y eso yo ya le he hecho. No, hermano, ellos tenían que ir, caminar horas, quizás muchas veces cansados ya del oficio, de hacer lo mismo, decir, uy, no. Y muchos por allá dicen, uy, qué privilegio uno poder echarle al menos la leña al fuego, al altar de Dios. Pero no todos tenían ese privilegio.
los males se van. Los males se van. Eso es como rayo para las moscas. Eso es como que, hermano, cuando usted fumiga y se van los zancudos. Si algo tiene que estar un pastor de un rebaño de ovejas pendiente, es de las orejitas de sus ovejas. Porque los gusanos les encanta hacer ruido. Mire, yo tengo aquí a Luna, y Luna es peluda, pero algo que no mantengo pendiente de ella es de sus oídos. Porque por causa de que es bien peluda, le salen pelos en las orejas. Y los animales buscan las orejas de los animalitos para ellos hacer nido. Por eso usted ve mucho animal rasques en las orejitas, se sacuden. ¿Por qué? Porque así es el enemigo con nosotros. El enemigo quiere venir a atacar tu oído. El enemigo quiere venir y echarte, dice que apaguemos los dardos del maligno. Amén. ¿Con el escudo de qué? De la fe. Si usted apaga estos dardos, el enemigo le va a mandar a usted dardo tras dardo. ¿Usted ve cuándo se va a apagar? ¿Cuándo se va a acabar esos dardos, mi hermano? Nunca. Cuando sale usted de una, llega la otra. Y son dardos del maligno. Pero si usted no se quita esos dardos, si usted no se quita esa mugre, ahí va a ser nido. Y usted va a andar sacudiendo, usted va a andar aturdido, va a estar estresado. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, esos animales tienen que salirse. Esos animales tienen que resbalarse. Ahí no se pueden estar. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nido en un lugar. No puede habitar las tinieblas con la presencia de Dios. Es imposible que las tinieblas vivan con la presencia de Dios. Jesús mismo dijo: yo vine a sacar las tinieblas. Dice: y te vine a sacar a mi luz admirable. Eso es lo que usted tiene que entender. Si usted vive en tinieblas, trasládese, mi hermano. Pídele a Dios que le haga un trasteo en su vida. Dígale: Señor, sácame de este lugar donde el enemigo me ha querido venir a que yo viva. Hay muchos que están pagando alquiler en el lugar equivocado, mi hermano. Que usted pague alquiler en la presencia de Dios. Que usted le diga: Señor, ahí es donde yo quiero habitar, ahí es donde yo quiero estar. David dijo: habitaré en la casa del Señor y alabaré por siempre tu nombre. Porque si usted vive en ese lugar seguro que es la presencia de Dios, todo lo demás va a pasar y va a llegar a la manera de Dios. Amén.